Conversión de Saulo. Su nombre era Saulo y nació en la ciudad de Tarso, en Turquía. Era de una familia judía y ciudadano romano. Saulo era un joven culto y religioso que recibió una buena educación y hablaba varias lenguas. Durante su juventud, Saulo persiguió a los cristianos. Un día, una luz cegadora lo tiró al suelo y una voz le habló. Saulo supo que se trataba de Jesús. Saulo estuvo ciego varios días, hasta que un hombre llamado Ananías colocó sus manos en sus ojos y le devolvió la vista. Entonces fue bautizado y tomó el nombre de Pablo. Desde aquel momento, Pablo se dedicó con entusiasmo a transmitir el mensaje de Jesús a los paganos que no lo conocían. Pablo realizó 4 viajes por el mundo para predicar el cristianismo, en el que sufrió náufragos y otras dificultades. La vida de Saulo o San Pablo es muy reflejante a la nuestra. Ciegos por varios días hasta que tenemos ese encuentro con Jesús y nos enseña lo que es la vida, nos enseña la palabra, nos enseña su palabra y nos enseña de que no hay tormenta ni obstáculo, nada ni nadie que detenga la palabra de Dios. Los habitantes de la isla encendieron un fuego porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Había recogido leña y la estaba echando al fuego cuando de repente una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo. Cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron: "Este hombre debe ser un asesino porque, cuando se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir". Pero Pablo arrojó la serpiente al fuego. Todos esperaban que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento, pero se cansaron de esperar porque a Pablo no le pasó nada. Luego los enfermos de la isla fueron a buscar a Pablo para que lo sanara, y Pablo lo sanó. Capítulo 28 del 1 al 9 nos habla sobre la providencia divina. La misión de Pablo al ser un discípulo y llevar la palabra de Dios. El hecho de que a Pablo lo mordiera una serpiente no solo sucedió porque él se estaba quedando ciego, también es un signo. En el Evangelio de San Mateo se lee que no hay mal que vaya a dañar a las personas que están con el Señor. A pesar de que las personas piensan algo negativo, no es lo negativo como tal, sino son los signos de que Pablo es enviado por el Señor, que la providencia está a favor de él, que él no llegó a la isla de Malta a hacer daño, sino a propagar lo que es el Evangelio. Esto es Hechos de los Apóstoles, lo que ellos mismos hicieron y la misión de que cada uno. Al liberar Pablo a una divina del demonio que la poseía, los iracundos amos de la mujer asusaron a una turba en contra de los maestros cristianos. Los llevaron ante las autoridades de la ciudad y presentaron falsos cargos contra ellos. Los funcionarios mandaron a que los despojaran de sus ropas, los golpearon y luego los encadenaran y les echaran en la cárcel, desestimando sus derechos como ciudadanos romanos. La noche hubo un gran terremoto. La cárcel se sacudió con tal violencia que las paredes se derrumbaron y las puertas abrieron. Sin embargo, después que Pablo y Silas le salvaron la vida al carcelero al no huir del lugar, éste los llevó a su casa, les dio de comer, curó sus heridas y escuchó lo que le dijeron. Esa misma noche, él y toda su familia abrazaron la fe en Jesús. A la mañana siguiente, Pablo y Silas fueron puestos en libertad, con las disculpas del tribunal. Esta historia nos demuestra que el amor de Dios existe y nos da siempre segundas oportunidades para creer en Él. La fe es lo que más se define en esta historia, ya que a pesar del mal momento que pasaron, ellos nunca dejaron de creer en Dios y en su voluntad. Entonces, esto quiere decir que el amor de Dios y la fe sí existen. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan.
Al ver que esto le gustaba a los judíos, llegó también a aprender a Pedro. Eran los días de los ázimos. Le apresó, pues le encarceló y le confió a 4 escuadras de 4 soldados para que lo custodiasen, con la intención de presentarle delante del pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel, mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Cuando ya Herodes le iba a presentar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas. También había ante la puerta unos centinelas custodiando la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. Le dio el ángel a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate a prisa, y cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel: cíñete y cálzate las sandalias, y así lo hizo. Añadió: ponte el manto y sígueme. Y salió siguiéndole. No acababa de darse cuenta de que era verdad cuando hacía el ángel, sino que se figuraba ver una visión. Pasaron la primera y segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esta se les abrió por sí misma. Salieron y anduvieron hasta el final de una calle, y de pronto el ángel le dejó. Así como Pedro le pidió a Dios que lo ayudara a salir de la cárcel donde había sido encerrado por los romanos, pues así de poderosa la oración con nosotros, ¿verdad? Igualmente, todo es de pedírselo con mucha devoción, mucha fe, así con fe y devoción va a ser completo, Dios nos va a escuchar. Como bien se lee en la cita bíblica, es en un momento en que Pedro se encarcelaba por el rey Herodes. A él lo llega a rescatar el ángel. Esto gracias a la oración que presentan los fieles en la iglesia para que Dios pueda interceder por Pedro. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que si nosotros oramos con mucha fe, con mucha devoción y ponemos todo en manos de Dios, sea en el momento que Él lo cree preciso, no cuando nosotros queramos. Por eso es que se dice que es en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Comunidad 5 presenta Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 1 al 11. Pedro y Juan sanan a un mendigo. Pedro y Juan fueron al templo y encontraron en la puerta llamada La Hermosa a un hombre que jamás había caminado. Él rogaba a la gente que le diera una limosna. ¿Pueden darme una moneda?, les preguntó a Pedro y a Juan. Los discípulos miraron fijamente. Ellos no tenían dinero, pero tenían algo mejor. Míranos, dijo Pedro. El hombre esperaba que le dieran dinero. No tenemos plata ni oro, pero tenemos algo mejor que con gusto te daremos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina. Pedro tomó al hombre de la mano, y se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso de pie y caminó. El hombre fue con Pedro y Juan al patio del templo. Poco después, no solo caminaba, sino que saltaba por todos lados y alababa a Dios. La gente que lo había visto sabía que había sido cojo de nacimiento. Y ahí estaba, caminando, saltando y agradeciendo a Dios. Todos estaban maravillados. Pedro les habló a todos acerca de ese poder que había sanado a ese hombre. Les contó sobre Jesús. Cuando terminó, muchos decidieron seguir a Jesús ese día. En este texto se puede ver como un indigente está pidiendo limosna, como él, mediante una moneda, considera que de cierta forma va a ser feliz, que de cierta forma eso va a llenar su vacío. Pero llega Dios y con otro plan le dice: no, tengo algo mejor para usted, y le da la oportunidad de volver a caminar. Acá se interpreta como muchas veces nosotros tenemos planes y no resultan, pero posiblemente es porque Dios tenía algo mejor para nosotros.
Muchos quieren que Dios se contacte con nosotros directamente, pero todos sabemos que no es así. Dios siempre se comunica con nosotros por medio de muchas herramientas, pero principalmente por medio de otras personas, ya sea un desconocido, un familiar o un amigo. Esa persona que te ayuda a seguir adelante, que te levanta, que te da consejos, es Dios hablándonos y ayudándonos.